Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto a 90 más 5 de gol. Bienvenidos sean todos ustedes. Teniendo en cuenta lo que mencionamos en el video anterior, hoy ya vamos a hablar de la fase de grupos de donde están integrados el conjunto venezolano, el conjunto ecuatoriano, el conjunto mexicano y el conjunto jamaiquino. Quiero mencionar de atrás hacia adelante. Jamaica, una de las peores selecciones que se vio. No mostraba ritmo de juego. Sus jugadores quedaron mucho en deuda. Las veces que se ha integrado a la Copa América no ha logrado conseguir una victoria. Es la más grave en cuestión de esto. Se fue sin marcar un gol. Entonces, la cuestión es que tiene que trabajar el conjunto jamaiquino en torneos grandes, porque tampoco es que haga mucho en la CONCACAF. En cuestión, cuando llegó a la final, no supo afrontar estos encuentros, ¿no? Entonces, el conjunto jamaiquino se sabía que pronto iba a quedarse por fuera, pero no de esta manera. No compitió acordemente a lo que las exigencias de este grupo. Vamos a hablar de la siguiente. México. El problema de México lo quiero dividir en diferentes casos, ¿no? Caso 1. El conjunto mexicano no logró componer un ritmo de juego que podrían ofrecerle a este torneo. ¿A qué me refiero con el ritmo de juego? Se ve que tienen destellos de jugadores con calidad que no son aprovechados en base tal vez a los planteamientos, y que los mismos jugadores no se dan a conocer en el terreno de juego. Quedan mucho en deuda, por ejemplo, en el partido contra el conjunto ecuatoriano en la última fecha, apelaban mucho a tiros de media distancia. Y teniendo el ritmo de juego a lo vistoso que ha tenido México en los últimos años, estos jugadores a tiros de larga distancia no eran peligrosos y desaprovechaban jugadas que podían haber visto. Sí, Ecuador se pudo haber cerrado, echado para atrás durante los 90 minutos, pero pudo haber encontrado colectividad antes de hacer un remate al arco de media distancia, teniendo jugadores potentes. Desde que se lesionó Edson Álvarez, el conjunto mexicano no logró recomponer ciertos aspectos. Sí, logró un empate y la victoria en la primera fecha contra el conjunto jamaiquino, pero no se halló el conjunto mexicano más colectivo. El otro problema es que se crecieron en cuestión de creérsele lo que mencionaba su propia prensa y su propia afición. No toda la afición, hay que ser acorde en esta parte que mucha afición mexicana estuvo en contra en cuestión del planteamiento táctico y vistosos en los fútbol, en los partidos que se había tenido la selección mexicana previo a esta Copa América, y no se sentían conformes. Y la otra gran parte de la afición mexicana, que en torneos internacionales últimamente, voy a decirlo con mucho respeto, ha sido un poco molesta por lo que gritan en las tribunas cuando ya eh, está empezando a coger el ritmo el partido por parte de la selección mexicana, y que se puede seguir valorando su selección. Tiene jugadores competentes, pero tienen que afianzarse en la disciplina, y la prensa ser más realista en cuestión de criticar a su propia selección. No sobrevalorarla. Sí, sabemos que el conjunto mexicano históricamente es un equipo potente, que trabaja, que puede darte la sorpresa, pero en estos últimos juegos, en estos últimos años, ha bajado el ritmo de la selección mexicana por el problema que tiene la conformación. No puede ser lo que pasa con su liga, sino el tipo de oportunidades que se le dan a los jugadores mexicanos para salir de su país y lograr crecer su fútbol históricamente fuera del país. Eso es lo que nos deja pensando el conjunto mexicano. Entonces, ¿qué es lo que nos puede dejar vista en esta parte? Que el conjunto mexicano tiene donde mejorar en la parte futbolística. Tiene grandes jugadores que pueden lograr hacer algo distintivo en sus ligas, pero deben de trabajar más colectivamente en pro a su selección y empezar a bajar tal vez el ritmo de disciplina que tengan para lograr conformar lo que se merece la selección mexicana, y históricamente una selección más compacta. Vamos con Ecuador. El conjunto ecuatoriano
que al iniciar su primera fecha fue un poco más cerrado, un partido más compacto con una selección que conoce muy bien que es la venezolana, terminó perdiendo, recompuso su camino con la selección jamaiquina, que logró aprovechar esos goles y estar ya en la fase de cuartos de final, pero está debiendo el conjunto ecuatoriano en cuestión. También que se han visto pequeños rasgos de indisciplina, pero falta un delantero que acompañe a Eder Valencia, un compañero que ayuda a finalizar. Hemos visto en la última fecha contra México que Eder Valencia desaprovechó una oportunidad tanto de pase como de invocarla bien al arco. Tal vez sabemos que Ecuador está creciendo en la parte futbolística y en la parte colectiva, pero falta encontrar ciertos jugadores en ciertas posiciones para que vuelva a ser más compacta y siga siendo peligrosa la selección ecuatoriana, porque te puede jugar un buen partido y después al otro partido te lo puede jugar a menos revoluciones y eso es lo que pasa, o sea, no regula el conjunto ecuatoriano, tiene muy buenas promesas que Kendry Páez, Moisés Caicedo y en otras posiciones que puede llegar a ser importante la selección ecuatoriana. Si logra afinar ciertos detalles, puede ser muy peligrosa para la selección argentina que se va a ver el día de hoy en cuartos de final. Entonces tiene que trabajar mucho esa parte del conjunto ecuatoriano y más adelante, sea lo que pase el día de hoy, si llega a la final, tiene que encontrar jugadores de recambio en cuestión de las posiciones importantes, como un delantero, alguien en el medio campo creativo que logre activar a este conjunto ecuatoriano que es muy potente, pero no regula en sus partidos. Y vamos con Venezuela, que sabíamos que Venezuela iba a ser una de las grandes sorpresas en cuestión de Copas Américas, porque ya venía compactando una selección y habían cogido ritmo de juego. Habíamos visto, sí, en los partidos amistosos algo que nos deja un poco de dudas, pero entraron con todos estos jugadores venezolanos a afrontar un gran torneo y están haciendo muy buenos partidos. Y lo importante del conjunto venezolano es que sigan así. Sí tienen que mejorar en cierta parte, sobre todo en la parte de definición, para llegar a ser aún más peligrosa de lo que es, ¿no? Y falta encontrar ciertos aspectos, pero mejorando ciertas posiciones puede lograr hacer. Se va a enfrentar a una selección canadiense muy potente en velocidad, pero sabemos que el conjunto venezolano puede lograrlo hacer. Eso sí, yo puedo llegar a comparar un poquito a esta Canadá con lo visto en el partido de Italia en Venezuela, que tiene jugadores potentes y Venezuela contrarrestó muy bien, logró afrontar ese partido, pero a lo último se confió. Entonces esperemos que Venezuela afronte este partido y logre llegar a componer un buen equipo para contrarrestar esas individualidades velocidades que tiene el conjunto canadiense y Venezuela puede llegar más lejos y dar la sorpresa en este campeonato porque se lo merece. Esto ha sido todo por hoy en cuestión del grupo B. Nos estaremos hablando con el grupo C.